¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco este espacio de su valioso tiempo que comparten conmigo, acompañándome en un nuevo video. Así que les prometo que trataré que sea de su agrado. Pues como sabrán, este es el quinto video sobre Altair. Si esta librería es nueva para ti, te invito a que mires el video introductorio sobre esta hermosa herramienta de visualización. Así que te estará apareciendo en la pantalla en estos momentos el enlace para que lo veas y así entiendas el porqué de esta serie de videos dedicados a esta herramienta. De igual forma, si lo quieres ver posteriormente, en la caja de descripción te aparecerá el enlace. Hoy veremos una variedad de operaciones para composición multivista, es decir, veremos cómo realizar gráficas que contengan información de múltiples variables. Para ello vamos a utilizar varios métodos. El método Layer, que simplemente es colocar todas las gráficas compatibles directamente una encima de la otra. Facet, que creo que es con lo que más se está acostumbrado, que es dividir los datos en múltiples gráficos organizados ya sean en filas o en columnas. Concatenate o concatenar, que es posicionar gráficos arbitrarios, es decir, que no precisamente tengan que estar relacionados dentro de un diseño compartido. Y por último, repeat, es decir, tomar una especificación que hemos realizado para una gráfica y luego aplicarla a múltiples campos de datos. Por último, vamos a finalizar viendo cómo estas operaciones forman un álgebra de composición de visualización en la que las operaciones pueden combinarse para construir una variedad de despliegues de múltiples vistas. Así que espero les sea de utilidad. Comencemos. Como siempre, este notebook estará en el repositorio de GitHub y abajo en la caja de descripción está el enlace para que puedan descargarlo. Para este video vamos a ocupar datos del tiempo. Estamos hablando de tiempo meteorológico, es decir, temperatura, lluvia, precipitación, viento, etcétera, etcétera. Aquí únicamente los pasamos a un data frame que es con el que vamos a estar trabajando. Entonces, si observan, tiene información acerca de dos ciudades. Esta información acerca de Seattle, la fecha, la precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, viento y el clima, ¿verdad? El tiempo. Es decir, si estuvo lloviendo, si estuvo soleado, si estuvo con neblina, etcétera, etcétera. Y tiene información también de New York, la misma información para esta ciudad. Entonces lo que vamos a ir tratando de hacer es ver toda esta información en gráficos que no solamente vean una variable, sino que vean varias variables al mismo tiempo. El primer método que vamos a ver es el layer o capa, que es una de las formas más comunes. Únicamente lo que hace es, por así decirlo, poner una gráfica encima de otra. Bien, ¿cómo se hace eso? Trataré de ir un poco rápido para no aburrirlo, ¿verdad? Y que puedan detenernos únicamente en las gráficas que realmente nos importan. Aquí lo único que hacemos es crear una gráfica tal cual hemos trabajado ya anteriormente, así que no me detendré en ella. Esta gráfica, y de igual forma que la anterior, solo que se le han hecho unos arreglos de opacidad para ver dónde se traslapan el tiempo de las dos ciudades, o perdón, los datos de las dos ciudades de New York y de Seattle. Posteriormente se crea otra gráfica que estos valores únicamente son temperatura media, digámoslo así. Se ha sacado el promedio de la temperatura máxima y la temperatura mínima de ambas ciudades. Vamos a ver un poco el cálculo. Sí, es este que está acá. Es el cálculo que se ha hecho. La transformación es, acuérdense, ya la vimos en un video anterior. Aquí lo único que quiero resaltar es el utilizar el signo más antes de cada variable. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es decirle de forma explícita a Altair que son datos
numéricos. ¿Se acuerdan que leímos de un archivo CSV? Y a veces los archivos CSV que sean datos numéricos pero están como carácter o algo por el estilo. Entonces al ponerle este signo más le estamos diciendo es un número el que tenés, el que está en esa variable. Entonces hacemos esa transformación, se hace el cálculo y ya tenemos esta nueva gráfica. Entonces ahora sí vamos a aplicar lo nuevo, que es crear una gráfica distinta que contenga a estas dos gráficas que vimos anteriormente. Este es el resultado, ya lo vamos a explicar, ¿sí? Aquí está estas área gruesa, que fue la primera gráfica, y esta otra que es la gráfica que acabamos de ver, ¿sí? Lo único que hicimos fue poner las dos gráficas. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, únicamente creamos la gráfica por separado, ¿sí? Esta es la primera gráfica, no tiene mayor diferencia de lo que ya hemos visto. Esta es la segunda gráfica, ¿sí? Igual, no hay mayor diferencia de lo que hemos visto en videos anteriores. Por último, lo que hacemos para utilizar el método de capa es simplemente sumar, ¿sí? Sumamos las dos gráficas y eso nos da como resultado la gráfica que estamos viendo acá. Si ven aquí, pues el título de la gráfica en el eje Y es un poco grandecito, porque lo que hace Alter es, aquí nosotros le pusimos a la primera gráfica, y en esta gráfica de acá si ven, es la misma. La única diferencia es que tiene un título distinto en el eje y para eso lo único que se tiene que hacer es únicamente a una de las gráficas ponerle el título. En este caso se lo hemos puesto a la primera gráfica, ¿sí? Y a la segunda gráfica ya no le pusimos título. Entonces lo que hace es únicamente pues agarrar el título de la primera gráfica. Esta es otra forma de realizar lo mismo. Anteriormente solo sumábamos las gráficas, pero también con este método alt.layer se obtiene el mismo resultado. Otra forma de realizar esta composición multivista es gráficas de doble eje, o sea, tener dos ejes Y. No es a veces muy recomendado y muchos que trabajan en esto de la visualización no recomiendan utilizar gráficos de doble eje Y porque puede crear confusiones, pero Alter tiene la opción, así que vamos a verla. Bueno, aquí simplemente estamos creando un gráfico cualquiera. Aquí unimos dos gráficos como habíamos visto anteriormente utilizando este método, y si ven pues son datos con rangos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear un gráfico que tenga dos ejes. Entonces este es el resultado. Aquí estamos obteniendo la temperatura promedio, que era esta gráfica en azul, y la precipitación, que es esta línea. Lo único que se hace es crear dos gráficas, ¿sí? Dos gráficas como ya la hemos venido viendo anteriormente y que ya estamos truchos y los podemos hacer hasta con los ojos cerrados. Y lo único que hacemos de diferente es al método ALT o alt.layer, ¿sí? Que vimos anteriormente, le agregamos esta especificación .resolve_scale y le ponemos y igual independent, es decir, independiente. Entonces le estamos diciendo que cada gráfica va a tener un eje Y. Aquí este se le asignó a la primera y este se le asigna a la segunda, ¿sí? En el orden en que nosotros le colocamos. Aquí es otra forma un poco más compacta de generar el mismo gráfico que vimos anteriormente. La diferencia es que en el gráfico anterior, a cada gráfica, valga la redundancia ahí, le decíamos cuáles eran los datos que estábamos utilizando. Acá a los gráficos los definimos sin los datos, ¿sí? Si ven, ninguno de los gráficos tiene qué dato va a utilizar. Simplemente tiene las especificaciones de cómo queremos los gráficos. Y acá posteriormente
le asignamos el dato que vamos a utilizar, los datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Lo definimos de la misma forma, lt.layer, el primer gráfico, el segundo gráfico, y acá le ponemos el dato. Luego hacemos las transformaciones que vimos anteriormente y para separar los dos ejes. Es lo mismo, solo una forma más compacta de verlo. Ahora vamos con las facetas o facet, que quizás es la forma con la que más está acostumbrado, o por lo menos yo estoy más acostumbrado a trabajar. Que lo único que se hace es esto. Tenemos una variable y en este caso separamos esa variable en distintas columnas. Entonces acá le estoy viendo los datos de temperatura que corresponden a los distintos tiempos meteorológicos que tienen los datos. Sí, estos son los datos de temperatura cuando está así con llovizna, cuando hay niebla, cuando está lloviendo, nieve y cuando está soleado. Entonces, ¿cómo se construye esta gráfica? Bueno, aquí vamos a especificar de manera explícita los colores que queremos utilizar para cada uno de los tipos de tiempo que hay. Le decimos que queremos hacer diagramas de barra o histogramas, perdón, de Seattle. Y ahora acá es donde le ponemos, bueno, que queremos que se vea en el eje X. Esto de acá corresponde al eje Y. Esto de acá corresponde a cómo queremos que sean los colores. Esta variable que creamos acá le ponemos en scale para que separe de esa forma los colores. Y acá en ALT columna volvemos a poner que lo separe, que cree las columnas por el tiempo. Aquí estos dos tienen que ser congruentes, es decir, los dos deben de tener la misma variable para que se asignen los colores de esa forma y se separe las columnas de esa forma. Bueno, esta es otra forma de crear la gráfica de una forma un poco más compacta, como habíamos visto anteriormente. Así que no la vamos a ver. Igual esta de acá es la misma gráfica, que lo que hice fue que acá me apareciera esta información en español. Si bien en esta gráfica pues no pude modificar para que apareciera en español, así que ocupé otro método para que sí apareciera en español, pero al final es lo mismo, así que no lo vamos a ver. Aquí hay otra forma para trabajar con facetas, que ocupamos directamente aquí el método facet. La lógica siempre es la misma: crear las gráficas por separado, ocupar el método layer para unirlas, luego ocupamos facet para pues, de manera explícita decir cómo queremos que se creen las facetas, ¿verdad? Las separaciones. Entonces acá estamos ocupando la ciudad, aquí está para Nueva York y aquí está para Seattle. Esto es lo mismo, solo que aquí ya encontré la forma, porque es distinto, digamos, para poner el título en español. Es prácticamente acá lo mismo, perdón, ocupamos acá lo mismo, solo que aquí agregamos esto. ¿Sí? De esta manera es que podemos cambiar el título en estas gráficas. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que le ponemos este método como para decirle que ocupe eje Y distinto, ¿sí? Para las gráficas. Aquí comparten el eje Y. Aquí tienen el eje Y separado. Aquí pues tienen las mismas escalas. Si queremos cambiar la escala, lo único que hacemos es en lugar de utilizar resolve-axis, utilizamos resolve-scale, ¿sí? Y así tenemos tanto gráficas con el eje Y
tenemos el eje Y independiente en ambas gráficas y los ejes también son con escalas distintas. Bien, ahora vamos a ocupar este otro método que es concatenar. Para ocupar este método, primero creamos como una gráfica base, como una plantilla, y posteriormente a esa plantilla le vamos a ir haciendo las modificaciones que nosotros queramos y después las vamos a unir. Pueden ver acá, esta es nuestra gráfica base, o sea, nuestra gráfica plantilla. Sí, aquí le ponemos los datos que vamos a utilizar, qué tipo de gráfica queremos utilizar, qué vamos a utilizar, valga la redundancia, en el eje X, que va a ser el eje Y, el título, ¿sí? Para las leyendas y aquí las propiedades, ¿sí? Es decir, la altura y el ancho. Entonces creamos nuestra plantilla y acá abajo vamos modificándolas para cada una de las variables que queramos visualizar. ¿Sí? Aquí decimos temperatura. Si ven, llamamos base, punto encode y le asignamos lo que va a ir en el eje Y. Luego, este precip, es decir, para ver la precipitación, hacemos absolutamente lo mismo. Lo único que cambia es que acá estamos viendo el promedio de la temperatura máxima. Aquí estamos viendo el promedio de la precipitación. Y por último, aquí estamos viendo el promedio de la velocidad del viento. Pero si observen, todo es sobre la misma modificación de la gráfica base. Y al final, lo único que hacemos es concatenarlo. Ahí están las tres gráficas. Utilizamos este operador y ya se concatenan las tres gráficas. Cada una de las gráficas con ejes Y independientes, o sea, están mostrando cosas distintas y cada una con su título. ¿Sí? Entonces, si ven, es como si fuera lo mismo que habíamos hecho con layer y todo, pero este creo yo que es mucho más rápido. Ahora vamos con el método repito, repetir. Al final es un poco redundante todo esto, pero si ven es la misma gráfica anterior, que lo que se hace es crear nuevamente una gráfica, una plantilla, y solo le ponemos el método repeat y especificamos aquí en columna, porque si ven están divididas en columnas, que va a llevar cada una temperatura máxima, precipitación y viento. Entonces acá en este caso, aquí es donde hacemos el cambio, que decimos que queremos ver el promedio de la variable que vamos a ver. Y aquí en el eje Y también les ponemos alt.repeat y especificamos que es por columna. Y así como lo hacemos acá por columna, también lo podemos hacer por fila. Aquí no encontré la forma para cambiar las leyendas y los títulos de los ejes. Así que si ustedes lo hayan y me lo dicen, se los voy a agradecer. Acá en esta gráfica se hace una combinación de repeat tanto para columnas, columnas, como por filas. Es decir, si ven acá en las filas estamos repitiendo la misma variable, es decir, toda esta fila es temperatura máxima en el eje Y. Acá es precipitación, acá es viento y acá en la columna es viento, precipitación y temperatura máxima. Entonces, lo mismo, hacemos nuestra gráfica base, ¿sí? Nuestra plantilla. Acá como vamos a repetir tanto en X como en Y, acá en X le ponemos repetir columna, ¿sí? Le especificamos que es cuantitativo. En Y le ponemos repetir fila. Acá especificamos el dato. Y acá decimos en columna vas a repetir esto. Y en fila vas a repetir esto y en columna vas a repetir esta lista. De esa manera se crea esta gráfica. Por último, esto que es el álgebra de composición visual, que no es más que tomar todos los métodos anteriores que vimos y combinarlos, ¿sí? Para mostrar una gráfica. Vamos a mostrar
este ejemplo que está fácil. Si ven, creamos un gráfico de barras y acá únicamente calculamos, es algo un poquito absurdo, pero un dato, el promedio de la temperatura máxima. Y aquí estamos concatenando estas dos gráficas que vimos. Sí, esto únicamente es para mostrar cómo se hace esta concatenación, porque se va a utilizar para algo un poquito más complicado. Bien, aquí comenzamos a combinar los métodos. Estamos combinando aquí el método layer o layer, y acá lo estamos combinando con el método repeat. Ok, entonces esta es una gráfica, esta es otra gráfica. La primera gráfica es un histograma, ¿sí? Y le ponemos que se repita en columna y vamos a obtener los valores promedios. La segunda gráfica simplemente es una línea, ¿sí? Y lo mismo, que se repita la columna. Aquí simplemente es altura y el ancho que le cambiamos, y acá especificamos qué es lo que se va a repetir en cada una de las columnas: temperatura máxima, precipitación y wind. Ojo, se pone en Y en cada una de las gráficas este método alt.repeat para decirle, mira, se va a repetir. Y acá abajo en repeat le ponemos los datos que vamos a utilizar y qué va a haber en cada una de las columnas. Entonces, la primera, temperatura máxima; la segunda, el promedio de la precipitación; y la tercera, promedio de la velocidad del viento. Entonces, si ven, combinamos estos métodos, ¿sí?, para crear composición multivista. Entonces, eso es lo que se menciona como un álgebra, ¿sí? Que básicamente esto es lo que se hizo: crear dos gráficas básicas, utilizarlas como plantillas, utilizar el método layer y luego utilizar el método repeat por columna. Ahora va una gráfica un poco más compleja, y que esta es con la que vamos a terminar. Sí, aquí, si ven, vamos a ocupar vconcat, hconcat, que en este notebook están explicados. Vamos a ocupar repeat. Esta es nuestra gráfica base, ¿sí? Esta es una, digámoslo. Esta es otra gráfica base que tenemos. Entonces, estas dos gráficas bases las combinamos en este hconcat y creamos esta otra facet de histogramas. Entonces, tenemos esta gráfica facet con histogramas, tenemos esta otra gráfica donde hemos ocupado hconcat, repeat, y estas acá por este lado, y por esta otra rama esta otra combinación, y al final todas esas la combinamos finalmente con vconcat, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, acá está esta combinación, está esta, y está esta que es la de facet. Esta es la que vimos recientemente, solo que aquí la combinamos de forma de fila. Y esta es la facet que combinamos también con esta otra que ya tenemos. La vamos a ver. Entonces, creamos la primera, esta es Plum, que es esa gráfica de dispersión. Le ponemos que va a repetir en X y va a repetir en Y. ¿Y que va a repetir para lo que es en X, que va a ser columnas, en Y va a ser filas? Entonces, las filas va a ser temperatura máxima, precipitación y viento. Columna, viento, precipitación y temperatura máxima. ¿Qué es esto que tenemos acá?
Está repitiendo temperatura máxima, precipitación y viento. Viento, precipitación y temperatura máxima, que es el orden que está acá. Luego los histogramas. Creamos el primer histograma, creamos nuestro histograma base, donde se va a repetir por fila. Luego la línea que hemos visto igual se va a repetir por fila y que va a repetir temperatura máxima, precipitación y viento. Temperatura máxima, precipitación y viento, ¿sí? Esta es la primera gráfica. Esta es la segunda gráfica. Ahora vamos con la última gráfica, que es esta de acá. Estamos ocupando facet. Entonces únicamente es crear la faceta como ya lo habíamos visto anteriormente, que es esta parte de aquí abajo. Entonces le decimos acá que va a mostrar en el eje X la temperatura máxima, en el eje Y el conteo de los datos, ¿sí? Aquí les especificamos el color y acá es donde decimos cómo queremos las columnas. Lo queremos por el tiempo, ¿sí? Llovizna, niebla, lluvia, nieve y soleado. Entonces es esta gráfica. Entonces por último, lo que decimos es cómo queremos que se muestren, cómo se realice la combinación de todas las combinaciones que hemos visto, que es acá Alt V concat, ¿sí? Esto es como lo más externo, pero primero hacemos esta combinación. Queremos que se combinen horizontalmente splum y date east. Splum y date east, que se combinen horizontalmente, es esto de acá. Acá. Y esa gráfica se va a combinar verticalmente con temp east, que es esta de acá. Esta toda se forma una sola gráfica que se combina con esta otra gráfica, ¿sí? Y así es como se crea este dashboard del tiempo de Seattle. Sé que está un poco confuso, espero que no los haya confundido más de lo necesario, pero igual yo creo que viendo ya el notebook detenidamente se entiende, y de esta manera llegamos al final de este video, dataístas. Gracias por acompañarme. Si lo encontraste de utilidad, me vendría bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita, y así nos ayudamos mutuamente. Y recuerda, dataístas, los datos no mienten. Hasta pronto.